Hola de nuevo, jóvenes. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión virtual para el bloque 3 de Biología 1. Vamos a comenzar con una pequeña aclaración. Hubo un pequeño cambio en cuanto a los criterios de evaluación para este tercer bloque. Les había dicho que vamos a tener 4 actividades, cada una de las cuales iba a valer 12.5 puntos cada una. Sin embargo, un pequeño cambio. Entonces ahora solamente van a tener 3 actividades. La primera actividad que les voy a marcar el día de hoy al final de esta clase va a valer 16 puntos, mientras que las otras dos que les voy a ir marcando a lo largo del bloque van a valer 17 puntos. De las tareas van a seguir siendo 50%, la única diferencia pues es que en lugar de 4 van a tener 3 tareas y pues por consiguiente cada tarea va a valer un poquito más. ¿Ok? Fuera de eso no tenemos más cambios, así que podemos comenzar con la sesión de hoy. Entonces, vamos a preparar aquí todo. Aquí está esto. Y ahora sí. Bueno, ya durante la clase introductoria que tuvimos el lunes, les expliqué que el tema central que íbamos a estar tratando durante este bloque era el ADN. Es decir, que todos los temas que íbamos a tratar iban a tener que ver de alguna manera con el ADN. Por ese motivo hicimos el pequeño refuerzo de lo que eran las células eucariotas, los organelos y el núcleo. Pero para poder entender todos los demás temas que vamos a estar viendo durante este bloque, es necesario abordar ese tema central. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar durante la clase de hoy es precisamente el ADN. Vamos a hablar ya apropiadamente de lo que es el ADN, aunque hemos explicado algunas cosillas de él, pero ya vamos a profundizar un poco más. ¿Sí? Vamos a empezar con las cosas que ya sabemos. Para empezar, ya hemos hablado que las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico. También hemos mencionado que se trata de una macromolécula orgánica, una de las 4 más importantes, que en el caso de las células eucariotas se encuentra contenida dentro del núcleo celular, rodeada por una membrana. ¿Okay? Y también hemos mencionado en varias ocasiones que la función del ADN dentro de un ser vivo, dentro de una célula, es almacenar toda la información genética de esa célula. Y en un momento dado, de todo el propio ser vivo. ¿Okay? En cada una de las células de nuestro cuerpo hay una copia genética de todo lo que nosotros somos. Entonces, no solamente está contenido, por decir de alguna forma, lo que esa célula necesita, por ejemplo, las instrucciones, sino que todo lo que somos nosotros, cada una de las células tiene su copia, incluso aunque no la utilice toda. Entonces, en esa información genética se encuentra almacenada la información, no, valga la redundancia, la información de la composición, el funcionamiento e instrucciones que permiten funcionar al ser vivo. Pero bueno, esta descripción básica ya la hemos visto en otras ocasiones. Un momentito. Hasta. Y la realidad es que, como que, lejos de respondernos nuestras dudas, como que nos hace tener otras dudas nuevas. Suscita más preguntas de las que en realidad responden. Y hoy nos vamos a enfocar en 2 de esas preguntas. La primera de esas preguntas es, ¿cómo está conformado el ADN? ¿Cuál es su estructura? Y la segunda, que considero yo que es la más interesante y la que tal vez algunos de ustedes se están haciendo o se han hecho cada vez que hablamos de la información genética, es ¿dónde está la información? ¿Cómo se almacena esa información? ¿Okay? Esto es muy interesante, la verdad. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es la estructura del ADN. Al igual que otras macromoléculas como los carbohidratos o las proteínas, el ADN está conformado por una cadena de moléculas más pequeñas.
las cuales se repiten para formar ya una estructura mucho mayor, que es como tal la macromolécula. En este caso, estas moléculas se llaman nucleótidos. Atención a la imagen en pantalla, eso es un nucleótido. ¿Okay? Y es bien interesante porque además el nucleótido está conformado por otras 3 piezas, por otras 3 moléculas más pequeñas. Entonces es realmente el ADN es una molécula compleja. ¿Okay? Y esas 3 piezas son un grupo fosfato que está ahí marcado en color así anaranjadito en la imagen. ¿Okay? Un grupo fosfato. ¿Qué es un grupo fosfato? Es una molécula orgánica de carácter ácido, ¿okay? Que tiene a su centro un fósforo. También tenemos una azúcar pentosa, ¿de acuerdo? Es decir, un azúcar con 5 átomos de carbono en su estructura que le dan esa estructura de pentágono. Así se representa. En este caso, el azúcar pentosa que tiene el ADN se llama desoxirribosa, ¿de acuerdo? De ahí viene el nombre de la molécula, ácido, por el grupo fosfato, que es un ácido, y desoxirribonucleico, porque el azúcar que está en su estructura es una desoxirribosa. Pero nos queda un tercer componente de los nucleótidos, que es la base nitrogenada. ¿Qué es una base nitrogenada? Es una molécula orgánica. Estas son muy variadas en cuanto a su composición porque no son todas iguales, hay varias, pero que tienen como base una molécula de nitrógeno. ¿Okay? Entonces, esto que vemos en la imagen ya señalado con sus partes y sus nombres es el nucleótido. Muchas veces, si por ejemplo las buscamos en internet o en un libro o en alguna otra fuente, podemos encontrarlas ilustradas de esta otra forma, que es lo que aparece aquí en pantalla, ¿no? O sea, la desoxirribosa como un pentágono, el fosfato como un circulito y la base nitrogenada con una forma que puede variar. Y ahorita vamos a ver por qué esa forma puede variar, ¿de acuerdo? Pero entonces nos quedamos que este es un nucleótido, este es el eslabón que conforma la cadena del ADN. Pero una cadena tiene muchas piezas. Y entonces una cadena de ADN tiene muchísimos nucleótidos, no solo uno. Vamos a ver entonces cómo esto se va escalando a una estructura más grande, ¿verdad? ¿Qué es la que tenemos aquí? Esta imagen que observamos es una parte de una cadena de ADN. Vemos aquí las figuras que ya no son conocidas, el pentágono, que es una pentosa, el círculo y todo lo demás. Pero vamos a ponerle nombre. Aquí tenemos todas las partes que ya hemos mencionado, los fosfatos. Son estos de aquí, ¿okay? Circulitos azules. Las azúcares pentosas, que en este caso son desoxirribosas, las cuales están aquí marcadas con pentágonos rosados. Y las bases nitrogenadas, que están igual aquí, marcadas en amarillo. Noten cómo la forma de estas bases va variando. Mientras que las pentosas y los fosfatos son siempre los mismos, la base nitrogenada puede ser distinta, ¿verdad? Y otra cosa que quiero que noten de esta imagen es cómo los grupos fosfatos, las azúcares pentosas y las bases nitrogenadas van en pares. ¿Sí? No es una sola fila de nucleótidos, sino que son 2. Y estas 2 filas de nucleótidos están unidas a través de un puente de hidrógeno, que es este que está representado aquí en la imagen. Es una fila de nucleótidos, cada nucleótido con su grupo fosfato, su pentosa y su base nitrogenada, y luego junto a esa hay otra, más bien enfrente de esa hay otra fila de nucleótidos, igual con sus partes, y estas están unidas a través del puente de hidrógeno que une a las bases nitrogenadas. ¿Okay? Todavía hasta este punto puede que algunos de ustedes estén diciendo, ay, está medio raro, nunca he visto algo así. Pero lo que sí estoy seguro que todos ustedes han visto, aunque sea en una película,
en un dibujo, en una caricatura, ya sea el laboratorio de Dexter o Pinky Cerebro, no sé, X-Men, es esta imagen de aquí. Esta sí la conocen, ¿verdad? La típica hélice doble que siempre relacionamos en la cultura popular con el ADN y el material genético y el genoma. Esta sí la tienen que conocer. ¿Okay? Y esta estructura así de tipo doble hélice que se va entrecruzando así bien chida, es lo que tenemos de este lado, solamente que visto desde más lejos. Vemos más de la cadena y no distinguimos la estructura de las moléculas. Pero vamos a ver dónde están todas estas cosas. El grupo fosfato, la parte gris, bueno, en este caso está representada de color gris, ¿ok? De la cadena, contiene los grupos fosfatos y las azúcares pentosas. ¿Okay? Son estas estructuras de soporte, de tal manera que el fosfato y el azúcar ribosa lo que hacen es unir los nucleótidos entre sí. Si se fijan, un grupo fosfato siempre va unido a una pentosa. Y la pentosa está unida al siguiente fosfato del siguiente nucleótido. Por eso se va formando una cadena. Pero además, la pentosa está unida también a su base nitrogenada. Pues la pentosa es como que el centro y está unida a los fosfatos de los otros nucleótidos y también a su base nitrogenada. ¿Dónde está la base nitrogenada? Son estas estructuras de colores que vemos en el centro de esta hélice. Vemos que son de distintos colores y también vemos que van en parejas y están unidas por su puente de hidrógeno. Entonces, todo esto que hemos estado viendo se resume en esta estructura. ¿Okay? Simplemente que la hemos estado viendo más de cerca y más de cerca y más de cerca, desde que solo vimos el nucleótido, ¿recuerdan? Las tres piezas. Luego vimos esta, donde ya tenemos varios nucleótidos que además vienen en parejas. Y luego vemos esta, donde ya vemos la estructura grande, compleja de ADN, la doble hélice, así bien padre, pero es lo mismo. Estamos viendo la misma cosa. ¿Okay? Entonces, habiendo entendido esta estructura del ADN, podemos pasar a responder nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde está la información? Para poder entender dónde está la información en el ADN, hay que hablar un poquito más acerca de las bases nitrogenadas. Lo primero que tenemos que entender es que si bien la pentosa siempre va a ser desoxirribosa y el fosfato siempre va a ser un fosfato, hay 4 diferentes bases nitrogenadas que se pueden encontrar en un nucleótido. Entonces, el nucleótido va a estar definido por su base nitrogenada. Es lo que la hace diferente y especial. ¿De acuerdo? Las bases nitrogenadas son 4 en el caso del ADN, porque cuando empezamos a hablar de otras cosas como el ARN y todo eso, vamos a ver que hay todavía más, pero vamos por partes. Estamos ahorita con el ADN y vamos a centrarnos en eso. Entonces, las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son 4. Tenemos la adenina, luego tenemos la guanina, tenemos la citosina y tenemos la timina. Y es aquí donde viene lo interesante. Estas bases nitrogenadas que luego se unen a través de puentes de hidrógeno tienen compatibilidades, de tal manera que una base nitrogenada, una adenina, no se puede unir con cualquiera de las otras 3, no. Solo puede unirse con la que es compatible, en este caso, una timina. La adenina, si hay de un lado una adenina, del otro lado tiene que haber una timina. ¿Cómo funciona esto? Muchas veces se representan a las bases nitrogenadas como figuras geométricas que encajan unas con otras, de tal manera que funcionan, por ejemplo, la adenina de esta forma y la timina la representamos con esta forma, ¿no? De tal manera que funcionan como una llave y una cerradura. Puedes tener la cerradura, pero si la llave no encaja, no va a funcionar lo que estás haciendo. Tiene que ser una adenina
y tiene que ser una timina. Luego vemos aquí la guanina, representada de esta forma muchas veces en la mayoría de imágenes que se encuentran. Es como que un acuerdo que existe entre las fuentes académicas, como para no confundirse. Y la citosina, que vemos que también tiene su propia forma particular. Entonces, si nos basamos de esta premisa y queremos encajar una guanina en una timina, pues no va a funcionar. La forma no coincide. Ahora, habiendo entendido que estas 4 bases nitrogenadas, un nucleótido puede tener cualquiera de estas, y eso hace que los nucleótidos sean distintos y que además encajan entre sí, vamos a regresar a ver la estructura del ADN. Aquí vemos cómo se unen, vemos a nivel químico, un poquito más detallado, cómo se forman los enlaces de hidrógeno entre los diferentes tipos de bases nitrogenadas. Por eso, por la forma en la que se unen, es que no son compatibles con cualquier otra, tienen que ser su pareja. Y ahora sí, vemos esta estructura que es la misma figura del ADN que hemos estado viendo, pero ahora ya vemos cómo la hebra del ADN está el fosfato y el azúcar, que es la pentosa, el esqueleto. Y vemos cómo en el centro están nuestras bases nitrogenadas. Y vemos cómo van cambiando los colores, cómo van cambiando las formas y dónde está la información. Bueno, la información en el ADN se interpreta por el orden en el que están. Si leemos desde arriba hacia abajo, aunque realmente se lee de abajo hacia arriba, para que no se me pierda. Si leemos de arriba hacia abajo esta cadena de ADN, el orden en el que están las bases nitrogenadas de los nucleótidos es la información. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener un fragmento de cadena de ADN que tenga 100 nucleótidos. Cada nucleótido con su base nitrogenada y su pareja correspondiente. Como son cadenas dobles, 100 nucleótidos equivale a 50 uniones de nucleótidos, 50 combinaciones. Ahora tú te podrás pensar, bueno, solo son 4 bases nitrogenadas. ¿Cuántas combinaciones puede haber? La respuesta es muchísimas. Digamos que estas 100 bases nitrogenadas, por ejemplo, dice citosina, guanina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, ¿no? Ese es el orden. Y en ese orden en cómo están, significa una cosa. Ahora vamos a imaginar que yo tengo otro fragmento de ADN, igual con 100 bases nitrogenadas, pero además tiene las mismas bases nitrogenadas. O sea, es las mismas bases nitrogenadas, el mismo número de nucleótidos, pero el orden cambió de lugar. En lugar de una citosina con una guanina en el primer lugar, no, puse una adenina con una timina. Y en lugar de en el tercer lugar hay una adenina con timina, no, ahí puse citosina con guanina. Cambiamos de lugar las bases nitrogenadas y automáticamente ese fragmento de ADN significa otra cosa. Por eso, la cantidad de información y la variación de significados que puede tener la estructura del ADN es prácticamente infinita. Porque no hay una cantidad establecida de nucleótidos que deba tener tal o cual información. Una información puede ser chiquitita y tener solamente 20 nucleótidos, ¿no? Algo sencillito. Y otra puede ser muy compleja y la información está compuesta por 1000 nucleótidos o 100.000 nucleótidos. ¿Okay? Realmente el ADN humano, todo lo que es el genoma humano, está conformado por billones de cadenas de ADN, cada una con cientos de miles o incluso millones de nucleótidos. Es una cantidad que aturde la mente de combinaciones. Y sirve eso para crear seres vivos tan complejos como nosotros o incluso más complejos. Imagínense la ballena. Ni se lo imaginen. O sea, es realmente impresionante.
la versatilidad y la variabilidad que puede ofrecer algo en apariencia tan sencillo como 4 bases nitrogenadas, una doble cadena y el ADN. Porque el ADN tiene la misma estructura en todos los seres vivos. Citosina, guanina, adenina, timina, así seas elefante, ballena, persona o planta, es la misma estructura. Cambia lo que dice. Y así es como se almacena la información en el ADN. Por el código que está formado por el orden de las bases nitrogenadas. Por eso se le llama código genético. Imagínate que es algo así como la clave Morse. ¿Ya? Que puntito, puntito, rayita, puntito, significa una cosa. Pero si dice rayita, puntito, 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 dice otra. Y si dice puntito, rayita, puntito, puntito, es otra distinta. Imagínense eso multiplicado a la millonésima potencia. Entonces, esto sería básicamente lo que hasta el momento necesitamos, y necesito que ustedes sepan, del ADN. El ADN es la molécula que almacena la información genética. El núcleo es un ácido nucleico, está formado por nucleótidos, y la información de estos se almacena gracias a la secuencia, al orden, de las bases nitrogenadas que conforman esos nucleótidos. Hasta aquí, espero que estemos claros. Okay. En este punto tengo que hacer una aclaración muy importante respecto a las clases que vamos a estar tomando. Durante las próximas clases, a partir de esta y las siguientes, todo lo que vamos a estar viendo de ADN y los demás temas están sumamente relacionados entre sí. Eso quiere decir que si te pierdes una clase, por ejemplo la de hoy o la siguiente, te vas a perder en todo el contenido. Y no es porque no lo puedan entender, pero son temas que están muy relacionados unos con los otros. Entonces, les pido por favor que presten mucha atención, no se pierdan las clases, y si no lo habían estado haciendo, muchos de ustedes me consta que lo han estado haciendo porque he visto las evidencias, pero si no lo has estado haciendo, al menos para esta ocasión, toma notas de la clase en tu libreta. ¿Okay? Como se pueden dar cuenta, las diapositivas que estamos manejando son muchas imágenes, casi no hay texto. La mayor parte de todo eso lo voy explicando, dando contexto con las gráficas y los esquemas que están en la diapositiva. Y si luego quieres revisar la diapositiva para recordar las cosas que hubo en la clase, pues la diapositiva no lo dice, lo dije yo. Entonces, por favor, háganse la costumbre de estar tomando notas, al menos para este bloque. ¿Okay? Muchas cosas, incluso de biología 2, dependen de que entiendan lo que estamos hablando en este bloque. ¿Okay? Este bloque es un fundamento para muchos otros temas que todavía estamos por ver. Por favor, sean responsables, vean las clases con atención. Está dividido todo esto para que ninguna clase sea así súper densa y súper pesada. ¿Okay? Van a ser clases relativamente cortas todas, pero con contenidos importantes. ¿Okay? No hay relleno, esto no es como las series de televisión, no tenemos relleno, todo es importante. Entonces, por favor, si no estuvieron tomando notas, háganlo. No faltan a ninguna clase, hagan sus tareas. ¿No? Entonces, hablando de tareas, vamos a marcar la tarea de esta sesión. No se pongan tristes, solo son 3 de este bloque, ¿ok? Que les cuesta un ratito. Y para empezar bien, pues vamos a hacer una tarea sencilla. La tarea es simple. Me van a elaborar con todo lo que hemos estado explicando solo esta clase, ¿okay? Esta misma sesión. Me van a elaborar un mapa mental. El mapa mental que utilicen puede ser el de selección, puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro comparativo, el que ustedes deseen, el que más les guste, ¿de acuerdo? Con todo el contenido de qué es el ADN, qué son los nucleótidos, cómo están formados los nucleótidos, qué son las bases nitrogenadas, cuáles son y cómo estas almacenan la dichosa información genética. ¿Okay?
es todo lo que van a hacer. ¿Por qué les marco esta tarea? Porque así me aseguro de que si no tomaron notas, al menos al momento de hacer su mapa mental, van a tener que tomar las notas. Eso es una ayudadita, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, esta tarea se debe entregar el día viernes 4 de diciembre. O más bien, a más tardar el día viernes 4 de diciembre. Si lo quieres hacer hoy, lo quieres hacer mañana, mucho mejor. No necesariamente tienes que esperar hasta las 11:59 de la noche del viernes para entregarla. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos la sesión de hoy. Como les dije, vamos a tratar de mantener estas sesiones lo más sintéticas posible, pero todas son importantes. Nos vemos para la siguiente sesión, que es también este viernes. ¿Okay? Y con esto termino yo. Me despido. Que pasen un bonito día. Hasta luego, chicos.